Esa noche desperté en una cama de hospital sin saber que en ese mismo momento mi familia estaba eligiendo un gato sobre mi hija recién nacida. Tenía 3 costillas rotas, un pulmón perforado y un yeso en el brazo derecho, y lo único que podía pensar era en mi bebé de 6 semanas sola en casa mientras mi esposo estaba a 6 horas de distancia. Mi madre vivía a 20 minutos del hospital. Dijo que no. Y esa negativa fue el inicio de 9 años de silencio que finalmente encontraron su voz en una sola hoja de papel. Mi nombre es Valentina Soto, tengo 34 años y descubrí lo que mi familia realmente pensaba de mí desde una cama de hospital. 6 semanas antes había dado a luz a mi hija Sofía. Una camioneta se pasó el semáforo en rojo mientras yo volvía a casa después de un turno nocturno y desperté con el cuerpo destrozado y el corazón más entero que nunca, porque en ese momento supe exactamente quiénes éramos cada uno de nosotros. Mi esposo Mateo estaba en Monterrey en un viaje de trabajo. Alguien tenía que cuidar a Sofía esa noche y mi madre Graciela vivía a 20 minutos. Llamó a Mateo y le dijo una sola frase: «Tu cuñada nunca tiene estas emergencias». Mi hermana Daniela estaba en un crucero por el Caribe. Mi madre estaba sentada frente a una máquina tragamonedas en el casino. Escuché el sonido de fondo cuando Mateo me puso a mi madre en altavoz esa noche, ese tintineo electrónico, esa musiquilla que suena cuando una máquina paga. Y no lloré. Quiero que entiendas esa parte porque todo el mundo espera que la mujer en la cama de hospital se derrumbe y yo no lo hice. Tomé el teléfono con la mano izquierda y marqué el número de una agencia de enfermeras nocturnas que Mateo y yo habíamos investigado antes de que naciera Sofía y que nunca habíamos necesitado. Una mujer contestó al segundo timbre y le di toda la información en 9 oraciones sin temblar. 40 minutos después, una enfermera llamada Carmen entró a mi casa con el código que le dio Mateo. Me envió una foto de Sofía dormida con el puñito contra la mejilla y yo respiré por primera vez en horas. Mi hija estaba a salvo. Ahora tenía una sola cosa más que hacer esa noche. Una cosa que había postergado durante 9 años. Abrí la aplicación de mi banco y fui directamente a la pantalla de transferencias recurrentes. 4 líneas. La primera decía mamá y papá 2.000 pesos mensuales. La segunda decía hogar 1.500 para la hipoteca que yo creía estar ayudando a pagar. La tercera decía papá médico 900 pesos. La cuarta simplemente decía apoyo Daniela 500 pesos. 4.900 pesos el primero de cada mes durante 108 meses. Nunca me había permitido sumar el total porque el total se sentía como una puerta a través de la cual no podría volver. Así que me obligué a mirarlo. La aplicación hizo las matemáticas sin parpadear. 486.000 pesos. Casi medio millón saliendo de mi vida en pagos silenciosos y automáticos mientras mi madre le decía a los familiares que ellos se las arreglaban solos. Presioné cancelar en la primera transferencia. Apareció una marca verde y una línea de texto que recordaré hasta que muera. Transferencia recurrente cancelada. Presioné la segunda, la tercera, la cuarta. 4 toques en una pantalla. Tal vez 20 segundos. Y 9 años simplemente se detuvieron. Para que entiendas por qué esto fue posible tienes que saber quién era yo antes de esa noche. Crecí en un departamento rentado donde la calefacción funcionaba cuando quería. Pagué la universidad trabajando turnos de cierre en un supermercado. Me transferí con beca y entré a trabajar como analista financiera en una empresa que nadie en mi familia entendía. A los 30 era la persona que ponían en la sala cuando los números tenían que ser exactos. Los números no tienen favoritos y no mienten en tu cara, lo cual es más de lo que puedo decir de algunas personas. Durante 9 años había estado enviando dinero a mis padres. No era ingenua. Era responsable hasta el punto de borrarme a mí misma. Y esa noche finalmente aprendí la diferencia. Antes de dormirme esa noche revisé el historial de transacciones y encontré algo que nunca había notado. Una sola línea enterrada bajo la etiqueta de gastos médicos de mi papá de 2 años atrás. Decía préstamo de 40.000 pesos. La inicial de mi hermana, no la de mi padre. Daniela. Bloqueé el teléfono y me quedé en la oscuridad escuchando el monitor contar mis latidos. Ahora, si llevas un rato aquí conmigo y esto te está tocando de cerca, me gustaría pedirte algo muy sencillo: dale like a este vídeo y suscríbete a Hidden Empire Tales, porque en este canal las personas silenciosas finalmente cierran la cuenta y lo que viene ahora es la parte donde todo cambia para siempre. Mi madre descubrió que las transferencias habían sido canceladas, la forma en que descubría todo cuando le costaba dinero. El primero del mes llegó sin depósito y al mediodía mi teléfono sonaba con su nombre en la pantalla. La dejé ir 2 veces. A la tercera contesté. Su voz llegó cálida como pay recién horneado, la voz que usa con los familiares y los meseros. Hija, ¿estás bien? ¿Te hemos tenido tanta preocupación? Preocupación. La mujer que eligió un casino sobre su nieta recién nacida. Le dije que me estaba recuperando. Gracias. Hubo una pausa mientras ella se reposicionaba y luego la calidez se fue cuajando en algo que había escuchado toda mi vida. Me di cuenta de que la cuenta no llegó. ¿Fue un error del banco? Le dije que no era un error. Silencio y luego la culpa. Justo a tiempo.
Después de todo lo que tu padre y yo hicimos por ti, te llevamos a todas las actividades, mantuvimos un techo sobre tu cabeza. La dejé hablar. Ella volvió al tema como siempre lo hace, hacia la única arma que nunca le había fallado. Y lo dijo de nuevo más suave, ahora casi herida, como si yo fuera la irrazonable. Sabes que tu hermana nunca tiene estas emergencias. Y ahí estaba. La tercera vez que escuchaba esa frase en 3 días. Excepto que esta vez no me estremecí y no expliqué. Simplemente dije ya sé mamá. Y dejé que las palabras significaran algo que ella no había querido decir. Mi hermana nunca tenía emergencias porque me tenía a mí. Cuando la madre falla, manda a la tía. Esa tarde mi tía Rosa me escribió un párrafo de indignación prestada. Estoy horrorizada, tus padres apenas sobreviven y tú los abandonas mientras tu papá está enfermo, tu abuela estaría avergonzada de ti. La familia cuida a la familia. Leí el mensaje 2 veces y la línea sobre mi abuela casi me llega porque la abuela Carmen era la única persona en esa familia que yo nunca había querido decepcionar. Entonces recordé sus palabras reales. Alguien tiene que vigilar el dinero de esta familia y tu madre no lo hará. Y entendí que la tía Rosa lo tenía exactamente al revés. No le escribí un párrafo de respuesta. Adjunté la hoja única, la de 12 filas y 9 años, y escribí una sola oración debajo. Aquí es donde realmente fue el dinero que tu cuñada dice que ella administra sola. Los retiros del casino son de ella. Pregúntale. Luego puse el teléfono hacia abajo y cambié el pañal de Sofía con una mano con una calma que no había sentido en una década. El teléfono vibró una vez, los puntitos de la tía Rosa escribiendo. Luego se detuvo. Luego nada. No llegó ninguna respuesta. No es ahora. No ese día. Me la imaginé sentada en su cocina leyendo 12 filas de números con los que no podía discutir, porque eso es lo que tiene una hoja de cálculo. Puedes llamar dramática a una persona, pero no puedes llamar dramática a una columna de retiros. Simplemente está ahí siendo verdad. Había pasado mi vida administrando los sentimientos de esta familia. Nunca se me había ocurrido que lo más amable y más difícil que podía hacer era entregarles un hecho y dejarlos sentarse solos con él. El domingo llegó y manejamos a la casa de mis padres, la casa con la hipoteca que yo creía estar pagando. Me quedé en el auto un momento en el camino de entrada juntando fuerzas. Todavía traía el yeso y en mi bolsillo el brazalete de identificación del hospital, todavía gris y suave después de 5 días. Me lo había quitado finalmente en el auto, pero lo guardé en el bolsillo. Quería tenerlo conmigo. Una pequeña pieza dura de prueba de exactamente dónde había estado la noche que mi madre eligió un casino. Mateo cargó el portabebés en la mano derecha y desde el borde de la banqueta detrás de nosotros llegó el golpe lento y cuidadoso de un bastón. Y ahí estaba mi abuelo Rodrigo, de 78 años, en su camisa de franela dominical, moviéndose despacio con el bastón que claramente resentía. Bajo su brazo libre cargaba una carpeta manila gruesa, suave y gastada en las esquinas, atada con 2 ligas cruzadas vueltas quebradizas y pálidas. La había buscado durante todo el año pasado siguiendo transferencias bancarias en silencio mientras mi abuela le pedía desde su lecho final que encontrara quien estaba manteniendo a flote a su hija. Me encontró a mí. Me encontró a mí y a 9 años de una nieta que en silencio había estado vaciando todo su margen en un hoyo que su madre seguía cavando. Dentro de la casa podía ver a todos reunidos. La tía Rosa y 2 primos, mi papá en su silla, mi mamá moviéndose entre ellos sirviendo café y representando a la anfitriona herida. Reina de un reino que yo había financiado sin que nunca me coronaran en él. ¿Lista?, me preguntó el abuelo Rodrigo en el porche. Estoy lista, dije. Y lo decía de una manera que nunca había sentido antes. Mi madre es una intérprete talentosa, y abrió con fuerza. Se dirigió hacia Sofía con los ojos ya húmedos para la audiencia y Mateo giró el portabebés con suavidad pero firmemente y la mano extendida se convirtió en un aleteo. Luego se volvió hacia los familiares, no hacia mí. Estoy tan aliviada de que estemos todos aquí porque esta ha sido la semana más difícil de mi vida. ¿Su vida? La semana que yo pasé en una cama de hospital había sido la semana más difícil de su vida. Les dijo con voz temblorosa que su hija había tenido un pequeño accidente, gracias a Dios, y lo había usado como excusa para cortar a sus padres que sufren, para abandonarlos en su vejez por algún agravio imaginario. Se secó los ojos. La tía Rosa asintió, aunque noté que Rosa no podía mirarme del todo y supe que mis 12 filas estaban sentadas en algún lugar en el fondo de su mente. Mi padre miraba sus manos. Entonces mi madre entregó su cierre. La frase que había usado para ganar cada sala durante 30 años. Volviéndose finalmente a mirarme con ojos húmedos y heridos y una voz perfectamente entonada para el público. No entiendo de dónde viene esta crueldad. Tu hermana nunca tiene estas emergencias. La 4ª vez. En esa sala cálida y llena con todos mirando. Me entregó exactamente la frase que había usado para dejar a mi recién nacida sola. Y no tenía idea de que acababa de cargar el arma y pasarme la empuñadura primero. La sala esperaba que llorara o gritara o me derrumbara. No hice ninguna de esas cosas. Metí la mano en la pañalera debajo de las toallitas y saqué una hoja de papel doblada.
No me puse de pie y no hice un discurso. Desdoblé la hoja, la alisé contra mi pierna con mi única mano buena y la puse sobre la mesa del comedor en el centro de la sala donde la luz del plafón caía sobre ella. Luego dije con la misma voz tranquila que uso para presentar un pronóstico trimestral. Tienes razón, mamá. Daniela nunca tiene estas emergencias. Me gustaría mostrarles a todos por qué. Deslicé la hoja al centro. Esta es cada peso que le envié a esta familia durante los últimos 9 años. 486.000 de ellos. La sala se quedó muy quieta. Las filas superiores son reales. 65.000 para el corazón de papá, su cardiólogo, sus medicamentos. 11.000 hacia esta hipoteca. Dejé que eso reposara un momento. El resto es la parte que mamá les dice a todos que ella administra sola. Toqué levemente la hoja. 290.000 en efectivo retirados durante 9 años, casi todo dentro de 2 kilómetros del casino. Un pequeño sonido recorrió la sala, una inhalación, el sonido de una historia rompiéndose. Y 120.000 para Daniela, incluyendo 40.000 que alguna vez se archivaron bajo la cirugía de papá para que nadie preguntara. La cabeza de mi hermana se levantó lentamente. De ahí viene el dinero de tu tarjeta, Dani, dije con suavidad, porque nada de esto fue culpa de ella primero. Venía de mí. Siempre vino de mí. El abuelo Rodrigo puso su bastón contra la mesa y dejó caer la carpeta manila junto a mi hoja. Abrió la carpeta con las manos pausadas de un hombre que había esperado un año para este momento exacto. Y habló por primera vez desde que llegamos, con esa voz seca y grave que de alguna manera llenó la sala más de lo que alguna vez lo habían hecho las lágrimas de mi madre. Lo sabía. Siempre lo supe. Lo dijo a los familiares, no a mi madre. Esta es la escritura del fideicomiso que su abuela Carmen y yo creamos el año pasado antes de que ella se fuera. La casa donde están parados. Las cuentas. Todo va a Valentina y al bebé. Para Sofía hay un fondo de educación. El resto está en fideicomiso como Carmen quería, donde no puede desperdiciarse. Lo que pasó después es la parte que la gente siempre espera que sea una disculpa y nunca lo es. Quiero que estés preparado para eso, como ojalá yo hubiera estado. Mi madre no dijo que lo sentía. Lloró fuerte y de repente. Cuando la sala no se ablandó, giró hacia mi padre. Roy, ¿vas a dejar que me hagan esto? Mi padre levantó la cabeza y me miró y su boca se abrió. Valentina tiene razón, dijo apenas un susurro. Y la mirada que mi madre le lanzó tenía 40 años de historia. Y él se detuvo. Y volvió a mirar sus manos. Eso fue lo último que dijo mi padre sobre el tema. Y sentí que algo en mí lo dejaba ir suavemente y para siempre. Recogí mi hoja. Tomé el portabebés de Sofía de Mateo y lo sostuve en mi regazo un momento. Saqué el brazalete del hospital de mi bolsillo, el suave gris que había cargado 5 días. No dije nada sobre él. Solo lo enrollé una vez alrededor del asa del portabebés de mi hija y lo dejé descansar ahí. Una pequeña pieza fea de prueba donde yo la vería cada vez que la cargara. La noche que casi muero y mi familia revisó un itinerario de crucero. Me volteé hacia la tía Rosa, que se había puesto pálida y callada, y le dije sin rencor. Gracias por leer los números, Rosa. Sé que le dirás a todos la verdad. No era una amenaza. Era un hecho y ella lo sabía. Y asintió. El abuelo Rodrigo recogió su carpeta y su bastón. Y las 3 generaciones que mi madre menos quería bajo un mismo techo salimos de vuelta al frío de la tarde de octubre. Y cerré la puerta detrás de mí con mi buena mano suavemente. Porque azotarla habría significado que aún quería algo de las personas del otro lado. No quería. La cuenta estaba cerrada. Si aprendí algo de una cama de hospital y una hoja de papel y 4 toques en una aplicación bancaria, es esto. Las personas que te elogian por ser la fuerte generalmente solo están nombrando a la persona que han decidido silenciosamente que nunca tendrán que cargar. Y el día que dejas de ser su banco es el día que finalmente puedes ser algo mejor. Que para mí fue simplemente ser madre de mi propia hija en lugar de madre de todos los que se negaron a crecer. Eso es mi historia. Si esto te recordó leer un estado de cuenta esta noche o revisar a quien llamarías desde una cama de hospital, tómalo como tu señal y hazlo hoy. Comparte esto con alguien que siempre sea el fuerte en su familia y dime en los comentarios quién apareció de verdad cuando más lo necesitaste. Dale like, suscríbete a Hidden Empire Tales y nos vemos en el próximo.